El dilema de las 70 semanas es el título del tema que hoy vamos a estudiar. Para que podamos entender este tema, necesitamos saber algunas cosas importantes. Escuchen lo que voy a decir como primera cosa. Dios le había dicho a Israel que si no se arrepiente de sus pecados, Dios iba a permitir que Israel fuese llevado entre las naciones. Y así sucedió. Dios había permitido que el rey Nabucodonosor invada Jerusalén y llevó en cautividad por un tiempo que de hecho lo profetizó el profeta Jeremías. Yo quiero leer lo que dice Daniel, el capítulo 9, el verso número 2. Daniel capítulo 9, verso 2. Esto lo dijo Daniel cuando estaban allá en Babilonia cautivos. Miren lo que dice Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, ¿qué dice? En los libros el número de años que había hablado al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Qué cosa dice? En 70 años. Escuchen lo que voy a decir aquí. Escuchen lo que voy a decir. En 70 años. Pongan mucha atención. Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. O sea, al profeta Jeremías que tenemos en nuestra Biblia, Daniel lo estaba leyendo. Y como él estaba en Babilonia, él dice esta profecía de la desolación de Jerusalén, porque Jerusalén había quedado desolada, el templo en ruinas, las murallas caídas cuando vinieron los babilónicos. Daniel dice, esta profecía ya se cumple, ya estamos aquí 70 años, y ahora ¿qué va a pasar con nosotros? Se hace esa pregunta Daniel. Miren que esta profecía fue dicho en el profeta Jeremías. El capítulo es el 25, el verso es el número 11. Escuchen lo que dice Jeremías 25:11. Dios lo dijo esto al profeta Jeremías. Toda esta tierra, refiriéndose a Jerusalén, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones, ¿a quién? Al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Miren que Jeremías le dice al pueblo: ustedes van a ser destruidos. Esta ciudad va a quedar en ruina. Toda esta tierra va a ser poseída por un rey que se llama Nabucodonosor. Y esta desolación durará ¿cuánto tiempo? 70 años. Ahora leímos al profeta Daniel, ¿verdad? En Daniel 9, donde Daniel está leyendo y dice: ya se está cumpliendo el tiempo de la desolación que profetizó Jeremías. Y ahora pongan atención al segundo punto. ¿Entendieron el primer punto? Ahora entienden el segundo. Daniel, cuando ve que la profecía se va a cumplir ya, el culmino de los 70 años que ellos estaban en Babilonia, él se pone a orar de rodillas y está orando al Señor y diciendo: Señor, perdona a tu pueblo, hemos pecado, hemos transgredido tu ley, no hemos obedecido, por eso nos has traído aquí. Ahora ya se está cumpliendo el tiempo de los 70 años y él quiere saber cuál va a ser el fin de los judíos. Él quiere saber qué más le espera al pueblo. Y Dios le responde la oración a Daniel y le va a decir que él ha determinado darle una segunda oportunidad. ¿A quién? A su pueblo, para que en ese tiempo se arrepienta una vez más y cumpla el pacto que tiene Dios con esa nación. Y ahora Dios le va a decir a Daniel, en Daniel 9, del 24 al 27, el tiempo y todos los acontecimientos que van a suceder durante ese tiempo con
Jerusalén, con los judíos. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, del verso 24 al 27, lo voy a leer, ¿ya? Palabra por palabra. Dice el verso 24 así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pecado. 2. Expiar la iniquidad. 3. Para traer la justicia perdurable. 4. Para sellar la visión. 5. Sellar la profecía, ¿verdad? La visión y la profecía. Y el último, 6. Para ungir al santo de los santos. Le señala aquí 6 puntos. Ahora noten el verso 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El verso 26 dice: y después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando de otra destrucción más. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ahora, verso 27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Paramos acá, hermanos. Esta es la respuesta que Dios le da a Daniel después que Daniel ora diciendo: Señor, los 70 años de desolación se culminan. Dinos cuál va a ser nuestro fin, nuestro futuro, nuestro propósito. Pero también Jeremías decía que cumplidos los 70 años, los esparcidos en Babilonia volverían ¿a dónde? A su tierra. Ahora recibe la visión, la respuesta de Dios. Recibe Daniel, donde Daniel recibe estas palabras: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Dios le va a dar una oportunidad más a su pueblo, y esa oportunidad sería por un espacio de ¿cuántas semanas? 70 semanas. Voy a poner allí la imagen, la primera imagen, para que ustedes vean el cuadro, para que ustedes puedan analizar conmigo allí en la imagen las 70 semanas. ¿Sí? ¿Está saliendo? Me avisan, ¿ya? Ahí dice, dice estructura de la profecía. 70 semanas equivalen ¿a cuánto? A 490 días, porque hay que recordar que 7 por 70 es 49, son 490 años o días. Pero en años proféticos no equivalen a 490 días, sino a 490 años literales. Ahí están, ustedes pueden ver que en semanas proféticas un día equivale a un año. No serían 490 días, sino 490 años. Porque en el libro de Ezequiel 4:6 o en el libro de Números 14:34, Dios establece que en profecía un día equivale a ¿cuánto? A un año. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. Voy a leer esto y lo voy a hacer una pregunta. Desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta el fin de las 70 semanas, ocurrirían 490 años. Ahora, les hago una pregunta muy simple y muy sencilla. ¿Cuántos años de plazo tendría los judíos para volverse a Jehová de todo su corazón? Y si no lo hacen, Dios los destruiría de nuevo. ¿Cuántos años? 490 años.
la profecía de las 70 semanas son 490 años, no 490 días. ¿Estamos claros? Ahora Dios le dice a Daniel que desde el decreto para restaurar Jerusalén, porque ustedes han leído en el verso 25 que decía: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, escuchen bien, para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías, habrán pasado 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas y 62 semanas? Es 69. O sea, prácticamente Dios le dice: mira, va a haber una señal cuando se dé un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta el ungimiento del Mesías. Habrán pasado 69 semanas. Wow. Yo quiero que ustedes vean conmigo que hay 3 órdenes que se dieron para ese decreto, pero solo uno de eso es la que cumple la característica. Vamos al primer decreto. Ahí está la otra imagen. El decreto de Ciro. Ciro es el rey de Persia. Miren lo que dice este decreto en el año 538 a.C. El texto bíblico está en Esdras desde del 1 al 4, ahí lo he puesto resumido. Dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro para edificar casa en Jerusalén. Recuerden que la orden no es solamente para edificar la casa, que es el templo, sino también restaurar Jerusalén. Y ese decreto no la da Ciro. La orden de Dios dice: la orden de Dios es para restaurar Jerusalén y el templo, no solo el templo. Así que el enfoque de ese decreto de Ciro está sobre la reconstrucción del templo, no de la ciudad. ¿Sí? La limitación de ese decreto no autoriza restaurar las murallas ni el gobierno judío. Por lo tanto, les hago una pregunta: ¿se puede contar que la profecía comienza desde el 538? No, porque ese decreto solo Ciro dice: vayan y reconstruyan el templo, pero no quiere restaurar ni ordena restaurar Jerusalén ni el gobierno judío. La orden de Dios fue que no solo se reconstruya el templo, sino también se restaure a Jerusalén. ¿Estamos claros acá? Por lo tanto, el 538 no puede comenzar la profecía de las 70 semanas. Vamos a un segundo decreto que hubo. Segundo decreto, decreto 2, es el decreto de Darío I, el rey de Medo, en el 520 antes de Cristo. El texto que se usa para ese decreto está en el libro de Esdras, capítulo 6, del 1 al 12. Ustedes van a leer en casa, pero yo tengo el resumen allí. Sí, es donde dice: entonces el rey Darío dio la orden para que se buscara en los archivos y se halló el decreto de Ciro. Les hago una pregunta: ¿cuál decreto va a dar Darío? Darío va a dar un decreto que es el mismo que dio Ciro. Entonces, ¿puede cumplir la profecía? No, porque el decreto que va a dar Darío es el mismo que da Ciro. Por lo tanto, no puede cumplir la profecía. Su enfoque es rectificar el decreto de Ciro para continuar con la obra del templo. Su limitación es que sigue centrado en el templo, no en la ciudad, ni en la restauración. ¿Qué cosa? De la reconstrucción de Jerusalén, del estado, por así decirlo, del pueblo, de los judíos. No está centrado en eso. Así que, por lo tanto, la segunda orden, que es en el 520 antes de Cristo, no cumple. No podemos usar esa fecha para decir que ahí comienza la profecía de las 70 semanas. Tenemos que ir a otro decreto que se le conoce como el tercer decreto, la cual este es el único decreto que sí cumple las características de Daniel 9:25, cuando ahí dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahora sí, la tercera orden sí cumple estas características. Vamos a la tercera imagen. Dice lo siguiente: inicio del conteo, decreto de Artajerjes en el año
457 antes de Cristo. ¿Por qué debemos tomar como partida de inicio el año 557? Porque está confirmado en Esdras 7, del 7 al 26. Este decreto, dado, si ustedes leen, es la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Se cumple con el decreto de Artajerjes, porque Artajerjes sí dio ese decreto exactamente. Este decreto es el único que cumple todos los requisitos: restaurar Jerusalén y restablecer la autoridad civil, ¿qué cosa? Y religiosa. Entonces, primeramente, debo contar desde el año 457 antes de Cristo, el inicio de la profecía de las 70 semanas. Quiere decir que desde el año 457 antes de Cristo hasta la llegada del Mesías, tengo que contar ¿cuántas semanas? 70 semanas. Tengo que contar desde el 455, 490 años. Y cuando lleguen los 490 años, ahí es el fin de las 70 semanas. Y debo de decir que esta profecía es continua, no tiene pausa. Esta profecía no tiene pausa. En la tarde vamos a tener un tema donde les voy a enseñar pruebas bíblicas y históricas de que la profecía de las 70 semanas hoy se enseña con pausa, como que se hubiera pausado el tiempo. Y se ha cumplido 69 semanas y una se va a cumplir en el futuro. Yo les voy a mostrar, tengo documentado toda la historia de que esa es una enseñanza muy, muy posterior. Es una enseñanza completamente desviada de la realidad de la Biblia. Hoy quiero decirles que la profecía señala al año 457, donde se dio el decreto total mencionado en Daniel 9:25. Y ahí iniciaría el primer año del conteo. Dale con 490 años, y cuando se lleguen los 490 años se cumpliría esa profecía. Si el pueblo de Israel no se arrepintió allí, Dios le daría una sentencia a ese pueblo completamente definido. Ahora, yo quiero ir a la otra imagen para que ustedes vean una cosa interesante. Eventos claves dentro de las 70 semanas. Punto 1. 7 semanas equivalen a 490 años. Punto 2. 62 semanas equivalen a 434 años. Esto sería, ¿hasta cuándo? Hasta la llegada del Mesías. Ahora sumen 49 más 434. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto nos llega? Nos tiene que llegar 483. Sumen, hermano, ustedes son buenos matemáticos. 49 más 434. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿Ah? A ver, de nuevo. 434 más 49. ¿Cuánto es? Obviamente es 483. O sea, quiere decir que desde el año 457 hasta el ungimiento del Mesías, que es el bautismo del Mesías, ¿cuántos años han ocurrido? 483 años. ¿Cuántos años faltan para los 490? ¿Ah? 7 años. O sea, quiere decir, pastor, que la profecía de las 70 semanas se llegaría en su total a cumplir 7 años después del bautismo de Cristo. La respuesta es sí. Ahora, el bautismo de Cristo ocurrió en el año 27. ¿Sí? En esa imagen que yo les presenté, en esa imagen que estamos presentándoles, ustedes van a ver allí, ¿sí? Año 27 después de Cristo, Jesús es bautizado y ungido con el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Lucas 3:1. Y debo señalar ahí una parte entre paréntesis que dice 15 años de Tiberio César. Si ustedes van al libro de Lucas, van a ver que Lucas empieza diciendo que en el año 15 de Tiberio es cuando Juan el Bautista
bautiza a Jesucristo. Comienza su ministerio Juan el Bautista y en ese ministerio Jesús es bautizado. ¿En qué año comienza? ¿En qué año? En el año 27, Juan el Bautista comienza predicando el evangelio, bautiza a Juan. Pero ¿cómo sabemos que es el año 27? Porque es justamente el año 15 del reinado de Tiberio. Y eso, si ustedes quieren ir a corroborar con la historia, pueden hacerlo. Entonces, en el año 27 después de Cristo, en ese año, ¿cuántos años se cumplieron de la profecía? 483 años, o sea, prácticamente 69 semanas se cumplieron allí. ¿Cuántos años le quedan a los judíos para que se arrepientan? ¿Cuántos años? 7, hermanos. Déjenme decirles una cosa allí. Hermanos, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Pero los judíos, desde su regreso de Babilonia, instauraron Jerusalén, reedificaron los muros, levantaron el templo. Hubo un gran despertar. Eso dice el libro de Esdras y de Nehemías. Un celo tremendo por la palabra. Pero tanto fue el celo que terminaron apartándose y no les duró mucho. Y el pueblo de Judá, los judíos, volvieron a la misma práctica y peor. Que cuando el Señor Jesús nace, ¿sí?, no lo reconocieron. Y Jesús lloró sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿qué cosa? Que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y le da una sentencia diciendo: vuestra casa os quedará desierta. Hermanos, cuando Jesús es bautizado, sale del agua, está saliendo del agua él, y faltan solo 7 años para cumplir los 490 años de plazo que Dios les ha dado. Una semana faltaba, 7 años, una semana. Esa última semana, en esa última semana, moriría el Mesías a la mitad de esa última semana. Vamos a la otra imagen. Ustedes tienen que ver que Cristo se bautiza en el año 27. 3 años y medio duró su ministerio de Cristo. ¿Cuántos años y medio? 3 años y medio. O sea, por eso es que el ministerio de Cristo dura 3 años y medio, porque Él tiene que morir a la mitad de la semana. La mitad de la semana en profecía no es miércoles. La mitad de la semana en profecía es 3 años y medio. Miren lo que dice ahí: a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, el Mesías será cortado. Esto ocurrió en el 31 después de Cristo, muerte de Cristo en la cruz. Según Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó. El libro de Hebreos 9:26, en la consumación de los siglos se presentó para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos años faltan para que se cumplan las 70 semanas después, cuando Cristo está en la cruz? Solo 3 años y medio faltan. Y déjenme contarles una cosa interesante. Durante 3 años y medio, ustedes se van a dar cuenta que el evangelio no es predicado a ningún gentil. ¿A quién se predica el evangelio durante los 3 años y medio de la resurrección de Cristo? Ustedes van a ver que no existe evidencias bíblicas de que el evangelio haya sido esparcido desde el día de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo. 3 años y medio no se predicó el evangelio a los gentiles. Se presentó el evangelio a los judíos, solamente a los judíos. Durante esos años se presentó, pero saben, hermanos, ni siquiera la gran mayoría lo aceptó. Los mismos judíos gritaron: maten a Cristo, y lo mataron. Los mismos judíos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros, y así ocurrió. Los mismos judíos dijeron: no queremos creer en el Mesías. Solo creyeron un grupo, pero la gran mayoría de judíos no aceptó para nada al Señor como el Mesías. Yo les quiero hacer una pregunta: ¿puede una persona ser salva sin aceptar al Mesías? ¿Puede una persona redimir sus pecados sin aceptar al Mesías? Pero había un
un plazo de tiempo que debía ser sobre Jerusalén. ¿Cómo le dijo Dios a Daniel? 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para cumplir todas estas 6 cosas, le dijo. Y durante ese tiempo se quitará la vida al Mesías. Durante ese tiempo se harán 6 cosas. Durante ese tiempo van a acontecer tal y tal detalle que ahorita vamos a ver. Pero sobre todo será el tiempo para que el pueblo de Israel tenga como gracia, se podría decir. En cierta ocasión Pedro le dice a Jesucristo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no, tienes que perdonar 70 veces. ¿Qué significa eso? De alguna manera Jesús le estaba diciendo: mientras tengas gracia, todo el tiempo perdona a tu hermano. Porque él estaba dentro de la profecía de las 70 semanas. 70 semanas, le dice, en otras palabras le estaba diciendo: 7 por 7, 49. No perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Eso significa que así como Dios te está dando el plazo a ti, así como tienes la gracia de Dios a tu vida, también perdona todo ese tiempo. Le estaba ratificando lo que ya estaba dicho en Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y déjenme decirles, hacer una pausa aquí y decirles: Dios siempre ha dado gracia a su pueblo. Pero déjenme decirles también que Dios es justo. Y no podemos abusar de la gracia maravillosa de Dios, porque así como Dios es amor, Dios es fuego. ¿Qué cosa? Consumidor. ¿Estamos claros acá? Muy bien, Dios tiene un límite para todo. Y esta profecía nos debe dar un gran ejemplo a nosotros. Dios tiene límite para todo y para todos. Ahora, quiero irme al fin de las 70 semanas. La otra página dice: fin de las 70 semanas ocurrió en el año 34 después de Cristo. ¿Por qué en el año 34? ¿En qué año se bautizó Cristo? En el año 27. Del año 27 tengo que contar 7 años para que se termine la profecía. ¿Y en qué año se cumple? 27 más 7, ¿cuánto es? 34. ¿Y qué ocurrió en el año 34? ¿Por qué? ¿Con qué se cumplió esta profecía? Esto se cumplió con Hechos 7. ¿Saben lo que pasó en Hechos 7? Esteban es apedreado. Y el verso 8 de Hechos 8:1 dice que hubo una gran persecución, se desató para los cristianos. Les hago una pregunta: ¿quién hizo esa persecución? Judíos. Judíos persiguiendo a los que aceptaron al Mesías. Esto no es una persecución por Roma, es una persecución de judíos matando a los que habían aceptado al Mesías. ¿Qué ocurre más? En el libro de Hechos 8:5, Felipe predica en Samaria. El mensaje: ¿quiénes eran los samaritanos? Gentiles. Y en ese mismo año, la conversión de Saulo, el apóstol a los gentiles, en Hechos 9:15. O sea, en el año 34 se hacen 3 puntos específicos. 1, la persecución y muerte de Esteban. 2, la persecución a la iglesia, a los judíos que habían aceptado al Mesías. 3, la predicación de Felipe a los samaritanos. Y 4, la conversión de Saulo para llevar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Saben, hermanos, que si los judíos durante esos años se hubieran arrepentido, nosotros no estaríamos predicando el evangelio. Nosotros estaríamos llevando a Jesucristo a las naciones, a presentar a las naciones. No, ¿saben quién lo haría? Los judíos. Pero como ellos lo rechazaron, el privilegio de predicar el evangelio pasó a nosotros. Y si nosotros tampoco lo hacemos, que hablen las piedras, pero alguien tiene que hablar. Ahora yo quiero decirles que hay 6 puntos. Voy a poner la foto. Miren, 6 cosas que tienen que suceder dentro de las 70 semanas según Daniel 9:24. ¿Cuál es lo primero que tiene que suceder dentro de las 70 semanas? Terminar la prevaricación. Punto 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir ¿a quién? Al santo de los santos.
Dentro de la profecía de las 70 semanas había 6 puntos que se deben cumplir según Daniel 9:24. ¿Quieren que lo lea? Daniel 7:24 dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, 1, la prevaricación. Vayan contando: poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Vamos a ver el cumplimiento desde la 1 hasta la 6. ¿Qué les parece? Para ver si esto se cumplió. Vamos al punto número 1. Terminar la prevaricación. ¿Qué significa eso? Terminar la prevaricación, su significado significa acabar con la rebelión y la desobediencia de Israel. Dentro de estas 70 semanas se debía acabar con esto. Su cumplimiento, ¿cuándo fue? La rebeldía de Israel culminó con el rechazo final del Mesías y su mensaje, según Mateo 21, 33 al 45. Esto ocurrió en el año 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban en Hechos 7. El Sanedrín sella su rechazo oficial, con documento y todo. Les hago una pregunta: ¿se cumplió o no se cumplió eso? Sí, terminar la prevaricación se cumplió obviamente en el año 34. Esta profecía se sentenció porque el Sanedrín dijo nunca más, no más con el Mesías. Y basado en eso se desató una grande persecución hacia los judíos, que fueron esparcidos por todo lado. ¿Estamos claros, verdad? Punto número 2: poner fin al pecado. Alguien dirá: pero si todavía existe pecado. Es que no se estaba refiriendo a eso, porque eso se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Pero a qué se está refiriendo? Poner fin al pecado significa: Cristo quitaría el dominio del pecado al proveer, ¿qué cosa? La expiación perfecta. ¿Qué dice la Biblia? Su cumplimiento en la cruz, en el año 31, cuando Cristo está muriendo, Cristo venció al pecado, según Romanos 6, 10, Hebreos 9, 26 y otros versos más, pero ahí nomás hay 2, donde claramente el Señor Jesucristo vence el pecado. ¿Puso fin a quién? Al pecado. Por eso el pecado no debe reinar más sobre nosotros. ¿Estamos claros? El libro de Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios, escuchen bien, que quita el pecado del mundo. Pregunto: ¿Jesús quitó el pecado o no quitó el pecado? Claro que sí quitó el pecado. Pero alguien dirá: no, pero miren cómo la gente peca. Sí, pero eso no debe ser práctica ¿de quién? De la iglesia. Esta profecía fue cumplida. Cuando Cristo venga y sea sentenciado todo mal, aún el enemigo sea extirpado, Él pondrá fin al autor del pecado, porque el pecado ya lo venció, hermano. ¿Estamos claros? Amén. Ahora, permítanme ir al tercer punto que se iba a cumplir según Daniel 9:24. Expiar la iniquidad. ¿Esto cuándo ocurrió? Significado, ¿qué significa? Significa hacer expiación por el pecado mediante un sacrificio perfecto. ¿Murió el sacrificio perfecto? No. Claro, su cumplimiento ¿cuándo fue? El hecho ocurrió en la cruz por Jesús en el año 31 después de Cristo. Según Isaías 53:5, cuando dice: herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz, ¿qué cosa? Fue sobre él. Le estoy leyendo en resumido, ustedes van a leerlo todo el verso. Hebreos 9:12, con su propia sangre obtuvo, ¿qué cosa? Eterna redención. O sea, durante esas 70 semanas él debía expiar la iniquidad. ¿Y saben cómo se expiaba la iniquidad en el Antiguo Testamento? Con un sacrificio. Pero estos sacrificios señalaban ¿a quién? Al Mesías. De tal manera que cuando Juan ve a Jesús viniendo,
al bautismo, ¿qué cosa dice? Miren allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo en un tiempo presente. Le dice, no dice el que quitará, el que quita el pecado del mundo, porque de alguna manera los sacrificios que hacían, y la gente tenía fe en esos sacrificios, que señalaban a un redentor. Y Jesús, al morir, cumplió la expiación, la iniquidad, la expió la iniquidad, al morir en la cruz. Amén, hermanos. Miren que ya vamos por la mitad. Ahora, vamos al punto número 4. ¿Qué más tendría que hacer dentro de esa profecía de las 70 semanas? Traer la justicia perdurable. Su significado, ¿qué es esto? Significa que establecería un camino eterno de justificación y de salvación. Esto ocurrió también ya. Su cumplimiento logrado por Cristo en su muerte y resurrección, según Romanos capítulo 3, el verso 21 y el verso 22. ¿Qué más traería? Su justicia se imputa al creyente, según 2 de Corintios 5, 21. Esto es su cumplimiento. Y vamos a ver el punto. Ahí dice, comienza a predicarse desde el año 31 después de Cristo y se ofrece abiertamente a los gentiles desde el año 34. ¿Qué? Obviamente, la justicia perdurable. La justicia que se impone, que se imparte. La justicia que solamente Cristo da. ¿Estamos claros allí? Muy bien. Yo debo decirles que 4 cosas se cumplieron hasta aquí exactamente, antes del año 70. Y las 2 últimas cosas que faltan también se cumplieron ya. No es que se van a cumplir en el futuro. Vamos al punto número 5. Sellar la visión y la profecía. ¿Cuál es el significado de esto? Ahí está el significado. ¿Qué significa? Confirmar que la visión profética es verdadera y que el Mesías es quien cumple las profecías. Con él se sella la visión y la profecía. Él es el cumplimiento exacto de lo que se anunciaba a través del profeta Daniel. El cumplimiento de lo que dijo allí Daniel 9:24 es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cumplieron muchas profecías mesiánicas. ¿Se acuerdan que cuando Jesús resucitó, qué dijo en Lucas 24:44? Todo lo que está escrito de mí tenía que cumplirse. Eso lo dijo en el camino de Emaús a un par de discípulos que venían con los ojos llorando, diciendo, nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel, pero lo mataron. Y él dice, ¿y de quién están hablando? Y le dice, es el único extranjero que no sabes, que pensamos que él era el Mesías, pero mataron a él. Jesús les abrió la mente y les explicó, ¿acaso no era eso necesario que pasase con el Mesías? ¿Acaso ustedes no han leído a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, donde allí de una manera implícita está diciendo que esto acontecería, que el Mesías iba a ser muerto, crucificado, aunque no lo dijo esas palabras, sino muerto, condenado, y se levantaría el tercer día conforme a las Escrituras, porque de mí escribió ¿quién? Moisés. Eso dijo Jesucristo, dando un cumplimiento de que la visión y la profecía se selló con la vida, muerte y resurrección del Mesías. No esperemos que esta profecía se va a cumplir en el futuro, sino que es una de las profecías cumplidas ya en el pasado con el Mesías. Ahora, vamos al punto número 6. Al punto número 6 dice lo siguiente: ungir a ¿quién? Al santo de los santos. Esta es la sexta característica según Daniel 9:24, que debía cumplirse, que el Mesías debía ser ungido. ¿Qué significa esto? Algunos interpretan como la unción del lugar santísimo celestial, o sea, el lugar santísimo que está en el cielo, según Hebreos 8:1 y 2. Pero otros lo ven como la unción de Jesús como el Mesías. Y déjenme decirles que la interpretación más correcta es el cumplimiento del Mesías ungido en el Jordán. Y aunque aún cuando Cristo ascendió al cielo, Él entró con su sangre al verdadero templo, también está dentro de la profecía de las 70 semanas, porque eso se cumplió 50 días después de la
muerte del Mesías, de la resurrección del Mesías, se le conoce como el día de Pentecostés. ¿Estamos claros acá? Sea la una o sea la otra, están dentro de la profecía de las 70 semanas. Su cumplimiento ocurrió en el primer siglo. Cuando el Mesías se bautizó en el Jordán, él tuvo que haber sido ungido con el Espíritu Santo. Ahora les hago una pregunta. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué ocurrió? La Biblia dice que los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo sobre él. Eso debía cumplirse durante el periodo de antes de la culminación de la profecía de las 70 semanas. O sea, prácticamente lo que les estoy mostrando en esta mañana es un cumplimiento total de la profecía de las 70 semanas, que inician con el año 457, con la tercera declaración de ¿quién? De Artajerjes, en la cual Artajerjes da una orden de restaurar Jerusalén, de construir, edificar los muros y de restaurar el templo también. Comienza la profecía y va y no para hasta el año 34 después de Cristo. Desde el año 457 antes de Cristo al año 34 después de Cristo han ocurrido 490 años ininterrumpidos. No existe pausa en ninguna profecía. No existe pausa. Durante 200 años se viene predicando que hay una pausa en la profecía, hay una pausa en la profecía. Solamente en el año 69 se cumplió, pero hay una pausa para el futuro. En la tarde yo voy a hablar magistralmente de este tema. ¿De dónde salió esa idea? ¿Quiénes fueron los organizadores? ¿Y cómo y por qué la iglesia hoy predica en esa? ¿Han escuchado alguna vez ustedes? La profecía de las 70 semanas se cumplieron en las 69, solamente que falta una en cumplirse y eso se va a cumplir, hermano. La profecía se cumplió en el año 34. Yo voy a citar algunos eruditos de la historia, algunos testimonios de los primeros cristianos, y también voy a citar algunos reformadores que afirman lo que estoy diciendo. ¿Sí? Primeramente quiero citar allí a Adam Clarke. Es un metodista, ¿sí? Es un protestante del siglo XVIII. Dice lo siguiente él: desde el decreto de Artajerjes en el 457 a.C. hasta la muerte de Esteban en el año 34, ¿qué cosa dice? Se cumplen los 490 años, ¿qué cosa? Exactos. Hermanos, esta interpretación es una interpretación muy antigua. No piensen que esa interpretación surgió recién ayer o anteayer. Porque cuando nosotros predicamos esta enseñanza, muchos nos tiran por la red diciendo: uy, ustedes, esta enseñanza de que la profecía de las 70 semanas ya se cumplieron en el pasado es una doctrina de Elena de White, dicen. Y déjenme decirles que la pobrecita hermana Elena de White ni había nacido cuando esta ya se enseñaba hace muchos años atrás. ¿Sí me explico? Y yo voy a mostrar evidencias desde el siglo II, del siglo III, que los cristianos creían que la profecía de las 70 semanas se había cumplido en el primer siglo, salvo que ellos hayan leído el conflicto de los siglos. No creo yo que en el segundo siglo hayan estado leyendo sus libros. No creo que existían. ¿Verdad que sí? Ahora, noten lo que dice un gran historiador llamado Phillips Mauro en el 1921. Dice lo siguiente, es un erudito, dice: la semana 70 no está separada del resto. Él estaba refutando a los que piensan que la semana 70 estaba en pausa. Se cumplió con la predicación a los judíos hasta el martirio ¿de quién? De Esteban. Él está citando que se cumplió en los últimos 3 años y medio, desde la predicación a los judíos hasta la muerte de. Y en ese periodo de tiempo ocurrieron 3 años y medio. Desde la predicación que comienza. ¿Cuándo se comenzó a predicar el evangelio a los judíos? En el año 31. Oh, no,
Claro, en el año 31, en el día de Pentecostés, a los 50 días después de la resurrección de Cristo, se celebraba la fiesta del Pentecostés, Shavuot. Allí viene el Espíritu Santo y se predica el Evangelio a los judíos. ¿Saben cuántos años de plazo tenían? 3 años y medio. ¿Y cuándo culminó? Con el apedramiento de Esteban, que es en el año 34, y lo va diciendo él. Ahora, escuchen lo que dice otro historiador, y también erudito, cronológico bíblico. Grantham es un evangelista y cronólogo bíblico. Miren lo que él escribió. Dijo así: en el año 1887, la 70ª semana, o sea, las 70 semanas, culmina con la conversión de Saulo y el giro del evangelio a los gentiles. ¿En qué año se convierte Saulo a Pablo? En el 34. ¿En qué año el evangelio se gira y se entorna de los judíos a los gentiles? ¿En qué año? En el 34, porque en ese año, según el libro de Hechos 8, los judíos persiguieron a los cristianos y los esparcieron, salieron a predicar. Los pobres salieron de Jerusalén y se fueron a predicar a los gentiles. Samaria llegó el evangelio. Y ahí Pablo se levanta como el apóstol para los. No era necesario que Pablo se levantase, sino que el propio pueblo judío hubiera aceptado y ellos hubieran llevado la comunicación del evangelio a los gentiles. En masa nos estarían predicando. Pero hoy tú vas a Israel, los judíos no quieren saber absolutamente nada del Mesías. Y hemos tenido varios temas sobre esto. Les he mostrado evidencias y citas de lo que ellos mismos dicen, como el Talmud, que son anticristianos completamente. ¿Quieres tú tener la nacionalidad de Israel? Necesitas primero renunciar a tu fe, creer que el Mesías no ha venido. Recién tú puedes ser bienvenido. De lo contrario, no. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Samuel Andrews, teólogo estadounidense, un gran hombre de una gran influencia, escribió lo siguiente: el apedreamiento de Esteban y la persecución marca el fin del periodo de gracia para Israel. Ahora les hago una pregunta: ¿cuál es la profecía que marcaría el fin de gracia para Israel? Daniel, ¿cómo está orando? Y dice: Señor, ¿qué es lo que va a acontecer con mi pueblo? Y Dios le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Y ese era el plazo de gracia que Dios le dio a Israel. Cada uno de nosotros va a tener un tiempo de gracia. Yo y tú tendremos un tiempo de gracia. La misericordia de Dios es siempre, pero también Dios tiene límite de gracia para todo y para todos. No abusemos de la gracia maravillosa que Cristo tiene. Estas cosas se enseñaron, dice la Biblia, como ejemplo, para que así como le sucedió a ellos, no nos vaya, ¿qué cosa?, a suceder también a nosotros. Ahora yo quiero decirles que los cristianos desde el siglo II, ellos entendían, cristianos que vivían en el siglo II, entendían que la profecía de las 70 semanas ya se había cumplido en el siglo I. ¿Se dan cuenta, hermanos, que decir que la profecía de las 70 semanas se cumplieron en el primer siglo no es una enseñanza nueva? Ni tampoco se puede adjuntar que esta es una enseñanza de tal o de cual denominación. ¿Se me explico? Es una enseñanza que viene desde el siglo II. No descubrieron América. Estos hombres que estaban leyendo acá habían leído Daniel y habían visto y habían revisado que su profecía se cumplió. Miren lo que dice en el siglo II. Justino Mártir, que vivió entre el año 100 y el año 165, presto a la muerte de los apóstoles, dijo lo siguiente. En un diálogo que tiene con Trifón, en el diálogo contra Trifón, en el capítulo 32, él escribió: la desolación de Jerusalén que persiste hasta el día de hoy ocurrió como cumplimiento de lo que fue, ¿qué cosa dicho por quién? Por Daniel. Paremos un momento. ¿Qué cosa había dicho Daniel en Daniel 9?
que como señal de que la profecía de las 70 semanas se ha cumplido, un príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Yo quiero decirles una cosa interesante. Jesús, cuando se paró y miró Jerusalén desde una montaña alta, él lloró diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Yo quise juntarte y no quisiste. Vendrá sobre ti destrucción. Los discípulos le dijeron al Mesías ahí continuamente: Señor, mira las grandes construcciones del templo. Y Jesús les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora les quiero informar una cosa. Jesús en ese momento no estaba recibiendo una revelación del cielo. Jesús no estaba viendo una visión, ni estaba profetizando algo que ocurriría, sino que Jesús estaba citando una profecía que ya fue dicha antes de él y que él solamente estaba afirmando lo que ya fue dicho. Porque hay mucha gente que dice: mira, Jesús profetizó que esto sucedería y se cumplió tal como Jesús dijo. No, esta profecía que Jesús dijo ya había sido profetizada en Daniel 9. Lo que Jesús está haciendo es acudiendo a los escritos de Daniel para decir que ese cumplimiento es inminente. Por eso Jesús en Daniel, en Mateo 24:15, él dice: cuando vean a Jerusalén rodeada por soldados, eran los soldados romanos, acuérdense de lo que escribió ¿quién? El profeta Daniel. El que lea, no sea contumaz, entienda, no sea cabeza dura, entienda que su fin ha llegado. La destrucción de Jerusalén era la señal de que la profecía de las 70 semanas ya había quedado, ¿qué cosa? En el pasado. Esa fue la sentencia. Y un príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿De dónde me inventan que la profecía de las 70 semanas está en pausa y que solo se cumplieron en el bautismo de Cristo? Cristo fue echado en el río, salió y se quedó paralizada la profecía como la garrotera del Chavo, y no se ha despausado por 2000 años. Y que todavía se va a despausar en el futuro, no sabemos cuándo, pero esperamos al anticristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí la profecía se despausa. ¿Cuándo? ¿De dónde inventaron todo eso? ¿Quiénes son los inventores? ¿Cuál es el peligro de creer en esa doctrina? Este es la enseñanza de la tarde, 4 a 5 de la tarde, en el horario Perú. Ahora, miren lo que dijo Tertuliano en el siglo II, que vivió entre el 155 después de Cristo al 202, o sea, vivió entre el siglo II y el siglo III. ¿Qué dice él? En un comentario contra los judíos, capítulo 8, él escribió lo siguiente: 70 semanas fueron completadas en la venida de Cristo, desde el reinado de Artajerjes hasta la pasión, ¿qué cosa dice? De Cristo. Él señaló que la profecía de las 70 semanas ya tuvieron su cumplimiento, inclusive con el sacrificio de ¿quién? Con el Mesías. Miren que los cristianos del segundo siglo, no estaban diciendo: oiga, la profecía de las 70 semanas está en pausa, se va a despausar de aquí a 2000 años, cuando venga la iglesia se arrebata. No, ellos no dijeron eso, no era su creencia. Ellos estaban más cerca a los discípulos que transmitían una verdad. Miren que hay un juego que nosotros jugábamos de muchachos, se llamaba el teléfono malogrado. Si lo jugaron ustedes, no sé cómo se llaman en su país, donde nos juntábamos todos ahí y nos decíamos en el oído una palabra, y él le pasaba al otro, le pasaba al otro, le pasaba al otro. ¿Y sabes qué? Que al final llegaba distorsionado, hermano. Pero el primero, el segundo, no, porque el chisme estaba cerquita. Es cuando hay un chisme, tú le cuentas a una cosa, el otro lo agrega, el otro, para allá, ya llegó, recontra. Es un escándalo ya. Ese juego, yo quiero decirles que aquí estoy leyendo la fuente de cristianos del siglo II, donde se supone que tienen ellos la información más cerca ¿a quién? A los discípulos. Y estos que son transmitidos cerquita, porque hasta aquí el chisme puede ser muy largo, han pasado 2000 años, podemos darle una interpretación chueca. Pero en los cristianos del primer siglo, segundo siglo, miren lo que dice Tertuliano, dice bien claro en esa cita, está diciendo que las 70 semanas fueron completadas ya. Pero es que ¿cómo es que si esta profecía fue completada en el primer siglo, y como señal de que fue completada en el primer siglo vino la destrucción de Jerusalén, cómo es que ahora
cientos y cientos y cientos de cristianos evangélicos estamos predicando que esta profecía está en pausa. ¿De dónde salió esa enseñanza? Y como bien les dije, el chisme está cercano. Se distorsionó en el camino y ahora estamos predicando que 69 se han cumplido y que falta una y que se va a cumplir después del arrebatamiento de la iglesia, con la venida de un anticristo que va a venir a Jerusalén. Todo ese tema es un dolor de cabeza y una pesadilla teológica que contradice a toda la historia de los estudiantes verdaderos de las profecías. Miren, quiero citar a Eusebio de Cesarea. De hecho, Eusebio de Cesarea, que vivió entre el siglo III y el siglo IV, es uno de los más grandes historiadores de la iglesia considerado para esa época. No tanto se fue teólogo ni nada, pero su enfoque de él era histórico. Dice lo que dice. Él dice: desde el 7º año de Artajerjes, y ese 7º año de Artajerjes es en el año 457, hasta la venida de Cristo, son exactamente, ¿qué cosa dice? Las 70 semanas. Miren que él relaciona la profecía de las 70 semanas con la venida del Mesías. Y obviamente con su muerte, si ustedes lo leen todo el capítulo entero, luego dice así: y luego tras su rechazo vino ¿qué? La destrucción de Jerusalén. ¿Saben que para Eusebio de Cesarea y para todos los cristianos, estoy leyendo desde el siglo I, siglo II, siglo III, y aquí Eusebio siglo IV, los cristianos están diciendo que la profecía de las 70 semanas no están pausadas, que es continua, que ya ocurrió? ¿Y cuál es la señal más evidente para creer que la profecía de las 70 semanas se cumplieron? La señal más evidente es la destrucción ¿de quién? De Jerusalén. La destrucción y la expulsión de los judíos. Esta debería ser una de las más grandes evidencias por la cual Dios puso sentencia sobre un pueblo. Y desde ahí fueron esparcidos entre las naciones. Y luego, escuchen bien, regresaron, el tema pasado, ¿se acuerdan? Ellos regresaron a su pueblo, no porque cumplieron una profecía, no porque cumplieron la característica de la Biblia. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos el tema sobre esto? De que ellos volvieron no porque cumplieron una profecía. ¿Cuál fue, según la Biblia, qué debían hacer ellos para que Dios los traiga de nuevo a su tierra? Debían arrepentirse de su pecado. ¿Cuál fue su último pecado? Rechazar al Mesías. En el 1948, cuando los judíos regresaron, 1947, 1948, no hubo un despertar de los judíos en las naciones diciendo: hemos aceptado al Mesías. Entonces Dios diga: bueno, aceptaron al Mesías, qué bueno, eso fue su último pecado, se arrepintieron, ahora pues yo, como juré a vuestros padres, les haré volver, porque ya de su pecado están curados. Eso no ocurrió. Les dije, les enseñé que el regreso de los judíos fue por mano de la ONU y el sionismo, que no cumplió ninguna profecía, que los judíos volvieron tan pecadores de la misma manera como se fueron, con la misma rebeldía por la cual fueron esparcidos, del rechazo al Mesías. Ellos volvieron y siguen en lo mismo, nunca aceptaron al Mesías. Por lo tanto, el fin de las 70 semanas ocurrió en el primer siglo, y como tal evidencia, los judíos fueron esparcidos en el mundo. ¿Se entendió el mensaje, hermano? He tratado de ser un poco sencillo. En la tarde vamos a ver en qué año se levantó el primer hombre a decir: hey, la profecía de las 70 semanas está en pausa. Y hoy día se predica esa profecía. Vamos a mostrar evidencias históricas para que ustedes entiendan que esa profecía tuvo su origen y en el año lo tenemos señalado. 4 de la tarde, hora de Perú. Que Dios, hermanos, nos bendiga en esta tarde. Ya estamos en la hora exacta para culminar nuestro estudio, y que nuestra mentalidad puede estar dirigida siempre delante del Señor. Dios lo bendiga, hermana iglesia. Dios lo bendiga. Vamos a ponernos